Hola a todos, bienvenidos al capítulo 3 del manual de fontanería del canal. Vamos a hablar en este capítulo del termoeléctrico, pero antes haremos una pequeña introducción sobre el agua caliente sanitaria. El agua caliente sanitaria se puede dividir dependiendo de la forma de instalar y dependiendo de la forma en la que se produce. Dependiendo de la forma de instalar, se puede dividir en individual cuando la instalación es para una sola vivienda, o centralizada cuando la instalación es para un edificio, para una comunidad, para una urbanización, y dependiendo de la forma en la que se produce, la podemos dividir en acumulación o instantánea. En la producción por acumulación, el agua es precalentada y almacenada en el depósito a la espera de ser utilizada, y en la forma instantánea, el aparato la produce en el momento de la demanda. Además del termoeléctrico, existen distintos aparatos que también la producen por acumulación. En el caso del termoeléctrico, que es el que vamos a ver hoy, se precalienta en el depósito mediante una resistencia eléctrica. Tenemos también el acumulador de gas. En lugar de una resistencia eléctrica, es un quemador de gas. Tenemos el acumulador más caldera. Una caldera de calefacción se utiliza para precalentar el agua del depósito. Tenemos acumulador solar y bomba de calor o aerotermia. Todas utilizan un depósito de almacenamiento. Vamos a empezar hablando del termoeléctrico. En los termoeléctricos, al igual que en los depósitos de los que hemos hablado anteriormente, el agua, debido al fenómeno de convección, asciende a la parte alta del depósito. De ahí que el tubo de entrada de agua fría en el acumulador se quede en la parte baja del depósito y el tubo de salida de agua caliente del acumulador llega hasta la parte alta del depósito. Vamos a ver las partes de las que se compone un termoeléctrico y luego veremos su funcionamiento. El fenómeno de convección se produce en todos los depósitos de almacenamiento de agua caliente sanitaria, independientemente del aparato que la caliente, sea resistencia eléctrica, quemador de gas, etcétera. El agua caliente asciende a la parte alta del depósito. Además, aumenta la presión dentro del depósito a medida que aumenta la temperatura. Vamos a comenzar hablando del ánodo de magnesio. Protección. La misión del ánodo en un depósito es protegerlo de la oxidación. ¿Cómo actúa el ánodo? Sabemos que hay metales muy resistentes a la corrosión, metales más nobles, catódicos, y metales menos nobles, anódicos, con muy poca resistencia a la oxidación. Lo que se hace es que se instala dentro del depósito una barra de metal menos noble del que queremos proteger. En este caso, en los termos eléctricos, el más utilizado es el ánodo de magnesio. La mayoría de los depósitos de los termos eléctricos están construidos en acero al carbono o acero inoxidable. Lo que se hace para protegerlo es incluir una barra de un metal menos noble. Por eso, de ahí la importancia de cambiar el ánodo de magnesio en la fecha en que nos indique el fabricante del termo o el acumulador. En el momento en que la oxidación corroe por completo el ánodo de magnesio, el siguiente metal al que atacará es al del depósito. Resistencias. Las resistencias de los termos eléctricos las podemos dividir en dos. Las que están en contacto con el agua dentro del depósito, sumergidas o blindadas, y las que no entran en contacto con el agua del depósito. Están dentro de una funda metálica, un portavainas. La ventaja de la sumergida es que calienta más rápido, y la ventaja de la envainada es que podemos sustituirla sin vaciar el depósito. Termostato. Los termostatos más utilizados para termos eléctricos suelen ser de varilla, de bulbo, de contacto
o electrónicos. Aquí podemos diferenciar el termostato principal del termo, que podemos regular la temperatura como máximo a 70 grados centígrados, y el termostato de contacto, termostato de seguridad. Va sujeto al portavainas del termo. En caso de que el termostato principal se abríe y no corte la corriente a la resistencia, cuando la temperatura en el termo exceda de los 80 grados centígrados, actúa el termostato de seguridad. Este tipo de termostato tiene la entrada corriente y luego dos clavijas que conectan directamente a la resistencia sumergida. Vamos a conocer ahora las distintas formas de instalar un termoeléctrico. Hemos dicho anteriormente que debido a la convección el agua caliente subía a la parte alta del termo, de ahí que el tubo de entrada de agua fría se quede en la parte baja del depósito y el tubo de agua caliente llegue hasta la parte más alta del depósito, para que a la hora de la mezcla, cuando abramos un grifo y consumamos agua caliente, la mezcla se produzca lo más abajo posible y aprovechemos el máximo de agua caliente del depósito. En la instalación en vertical es donde más agua caliente se le aprovecha al depósito. En instalación en horizontal, con las tomas de agua hacia la izquierda, también aprovechamos casi toda la capacidad del termo. Pero si instalamos con las tomas de agua a la derecha, como en la imagen de abajo, pues la mezcla se haría mal y no aprovecharíamos ni la mitad de la capacidad del termoeléctrico. Hay fabricantes que bajo pedido fabrican termos eléctricos con tomas independientemente o a la izquierda o a la derecha, en la parte baja del termo, en la parte alta del termo. Incluso hay un fabricante que tiene las varillas del termo intercambiables. Se pueden desenroscar las varillas del termo, cambiar a derecha o izquierda. Incluso tienen un termo, el termo modelo H que le llaman, que trae 4 tomas, 2 abajo y 2 arriba, y podemos intercambiar las dos varillas dependiendo del tipo de instalación que hagamos del termo. Ahora más adelante os muestro uno que tengo en el taller. Vamos a conocer antes las distintas formas de instalar varios depósitos juntos. Se pueden instalar o en serie o en paralelo. Vamos a comenzar con la instalación en serie. En la instalación en serie, el tubo de agua fría alimentaría el primer depósito, el primer termoeléctrico. La salida de agua caliente del primero sería la entrada de agua fría del segundo. La salida de agua caliente del segundo sería la entrada de agua fría del tercero. Y así con todos los termos eléctricos. Y la salida del último sería la que iría a consumo. En la instalación en serie, el depósito que más trabajaría sería el primero, en el que primero arrancaría la resistencia a calentar, porque a los demás le entra agua ya caliente del termo anterior. Dependiendo el agua que se consuma en la instalación, arrancaría primero la resistencia del primer depósito, luego la segunda, luego la tercera. En este tipo de instalación tenemos la ventaja de que podemos enchufar el último depósito, el que va a consumo,
dependiendo del agua caliente que se necesite, y los demás termos mantenerlos desenchufados. Y dependiendo luego la demanda, pues iremos enchufando en los termos que nos vayan haciendo falta. Vamos a desmontar un termo de doble depósito. Era un termo de 100 litros que el depósito se ha oxidado, ha reventado. Vamos a desmontarlo y veremos cómo están instalados en serie. Y veremos por qué el depósito ha acabado reventando. Un termo eléctrico digital. Trae una centralita electrónica y los termostatos también son electrónicos. Voy a desmontar el portavainas del primer depósito. El portavainas viene en acero inoxidable. Lo que ha reventado ha sido el depósito. Vamos a ver cómo está el ánodo de magnesio. Ahí vemos el portavainas y el ánodo de magnesio. Ahí le queda, como está totalmente corroído, le queda muy poco de ánodo. El portavainas está bastante bien y la funda del termostato también. Y tiene algo de cal, pero el depósito no tiene gran cosa. Este sería el latiguillo puente que conecta el tubo de agua fría del primer depósito, el de agua caliente del primer depósito, perdón, con el de agua fría del segundo depósito. Vamos a ver ahora el portavainas del segundo depósito. Este tiene algo de más cal y ánodo no le queda ningún tramo. Solo tiene ahí el trozo de la varilla roscada al portavainas, pero ánodo no tiene nada. Seguramente sea ese depósito el que se ha oxidado. Vamos a intentar a ver si puedo ver dónde está la rotura del termo. Parece que la rotura está en la soldadura del depósito. Parece que ahí en la parte baja, a ver si lo podemos ver mejor ahora. Ahí parece que está parece que es una costura de la soldadura. Eso parece. Este sería el termo del que os hablé antes, que trae las varillas intercambiables. Trae termostato de bulbo y termostato de contacto de seguridad. Este sería el termostato de seguridad. Por contacto en el portavainas tiene un botoncito ahí de rearme. Y el termostato de bulbo, que está ahí en la funda del portavainas. Y la resistencia es prácticamente igual que la que hemos visto en el otro depósito. Y las varillas de este termoeléctrico vienen de acero inoxidable. Incluso las roscas para conectar la válvula de seguridad y manguitos electrolíticos no trae porque vienen en acero inoxidable. Este fabricante no echa manguitos de antielectrolíticos, porque las varillas, vamos a sacar esta, que sería la caliente, llega hasta el techo del depósito, y en el racor en acero inoxidable media pulgada, y la varilla ahí roscada. Podemos cambiar lo que os comenté, que en este depósito este fabricante permite la posibilidad de intercambiar las varillas de un lado a otro, y dependiendo del tipo de instalación podemos poner la varilla donde nos convenga. Este mismo fabricante es el que hace el modelo H, el calentador tipo H, que trae dos cogidas, que sería este. Trae dos cogidas en la parte baja y dos en la parte alta del termo. Y las varillas podemos intercambiarlas, depende del tipo de instalación. Las resistencias de este tipo de termo son envainadas. Para sustituir la resistencia del que hemos visto anteriormente, tendríamos que vaciar el depósito. En este que estamos viendo ahora, no hay necesidad de vaciar el depósito.
La resistencia viene sujeta ahí con un pequeño tornillito y podemos sacarla de la funda para cambiarla. Instalación en paralelo. A diferencia de la instalación en serie, en la instalación en paralelo, la tubería de agua fría conecta en la entrada de cada uno de los termos eléctricos. Y la salida de agua caliente igualmente. Aquí, cuando hay demanda de agua caliente, tira de los 3 termos a la vez. Al contrario que con la instalación en serie, que tiraban del último termo, aquí tiran de los 3 termos a la vez. ¿Qué sucede? Que del termo más cercano a la tubería de consumo será del que más tire en la instalación. Primero el más cercano, luego el segundo, el tercero y así con los demás. Para que en la instalación tire de todos los termos o todos los depósitos la misma cantidad de agua o aproximadamente la misma cantidad de agua, se hace lo que se llama en la instalación el equilibrio hidráulico. ¿Cómo se consigue esto? Pues la tubería de agua fría, en lugar de alimentar el depósito más cercano, alimenta primero al depósito más lejano, hasta llegar al primero. Y con la caliente se hace al contrario. El depósito más cercano a la tubería de consumo sería el primero que se alimenta. Del depósito siempre una llave de corte. Para la hora de manipular no tengamos que cortar el agua en ningún momento de la vivienda. Solamente cortaríamos la entrada al depósito del termo. Vamos a ver ahora algunos vídeos electrolíticos, que ya hemos instalaciones de distintos termos de importancia, y la válvula de seguridad, muy muy importante. Siempre en el depósito de acumulación termoeléctrico, válvula de seguridad. La mayoría llevan, además de la válvula de seguridad, válvula de retención, como vemos ahí, y algunas, la palanquita, esta palanca que vemos ahí, nos sirve de grifo de vaciado. Esta, por ejemplo, pues incorpora válvula de seguridad, esta sí trae la maneta, pero esa que vemos ahí, esta trae válvula de retención, válvula de seguridad, pero no trae la maneta de purga o vaciado. Este otro termo tiene las tomas en la parte alta, arriba del depósito. Le he dado la vuelta, voy a quitar el portavainas y la resistencia siempre está en la parte de abajo del depósito, pero lo he tumbado para ver cómo está, porque también estaba oxidado. Vamos a ver cómo está el ánodo y vamos a ver los tubos de entrada y salida. ¿Veis? Este sería el portavainas, la varilla donde va el termostato, las dos varillas de la resistencia, y ahí veis la varilla donde estaba el magnesio, el ánodo de magnesio. Está totalmente corroído, no queda absolutamente nada. Ahí lo primero que empieza atacando sería el mismo portavainas o el depósito. Ahí se ve esa cal, está en el fondo, pero esa sería la parte de arriba del depósito, porque le da la vuelta. El tubo de agua fría, en este caso sería el largo que llega hasta abajo. Ese tubo sería el de entrada de agua fría, llega hasta abajo porque le da la vuelta al depósito. Y el que se queda en la parte alta, el más cortito, ese sería el de agua caliente, el de salida. Ese que se ve ahí al fondo. Vamos a limpiar un termoeléctrico y vamos a cambiar el ánodo de protección. El termo me dice el cliente que tiene casi 4 años. Lo primero, desenchufamos el termo, cortamos la entrada al termo, abrimos un grifo de agua caliente para que vacíe la presión del depósito y vamos al lío. Sabemos que el depósito, la entrada de agua fría es la que llega a la parte baja del termo, del depósito. Por tanto, yo lo suelo vaciar con una goma de lavadora. Enchufo la goma de lavadora y me lo llevo al desagüe más cercano. En este caso tenemos el fregadero aquí cerca, pues vamos a vaciarlo en el fregadero. Una vez que lo tenemos vacío, pues vamos desmontando la tapa del termo, vamos a acceder al portavainas y vamos a empezar desmontando todo. La conexión eléctrica, si no la tengo clara, lo que hago es que le echo una foto con el móvil para no equivocarme luego. Aquí lo único que voy a desconectar será la entrada al termostato, la entrada de corriente, y luego lo demás lo bajo todo sin desconectar nada. Y luego a la hora de montar lo monto tal y como estaba. Le dejo un último tornillo
sin quitar y voy aflojando poco a poco para que el portavainas vaya cayendo por su peso. Ahí lo vemos como se ve ya, incluso asoma la cal por ahí. ¿Veis cómo se ve la cal ya ahí en el portavainas? Lo voy a quitar con cuidado para que caiga todo dentro del recipiente que tengo ahí debajo. Aquí en esta zona el agua siempre venía de pozo, un pozo a 250 metros de profundidad que iba a la planta potabilizadora y ahí alimentaba al pueblo. Ahora tenemos agua de embalse, casi toda el agua, ya hace unos años que metieron agua de embalse y el agua de embalse trae muchísima menos cal que el agua de pozo. A pesar de que el termo tiene 4 años instalado, no tiene mucha cal. La cal la voy a apartar a una bolsa luego y el portavaina lo dejo aquí en este recipiente y ahora limpiamos el portavaina. Vamos a cambiar el ánodo y a enjuagar un poco el depósito, el termo. Y veréis cómo cuando se hace el mantenimiento del termo, pues la verdad que está bastante bien. Es la vida del termo. Coloco un recipiente debajo del termo, corto el agua de entrada al termo, abrimos un grifo de agua caliente para que vacíe la presión que hay en la instalación y aflojo el latiguillo de entrada y desenrosco la válvula de seguridad. Cogemos una manguera, yo en este caso utilizo gomas de desagüe de lavadora, la tengo un extremo, me lo llevo al fregadero o al aparato que tengamos más cercano para desaguar y el otro extremo lo conecto a la entrada del termoeléctrico una vez que he quitado la válvula de seguridad. Nos decía, colocamos un recipiente debajo y colocamos la manguera en la entrada del termoeléctrico. Tengo el otro extremo aquí en el fregadero y ahora una vez que aflojemos el latiguillo de agua caliente, el termo tomará aire por ahí y empezará a vaciar el termoeléctrico mucho más rápido. Recordemos que la entrada del termoeléctrico, el tubo de entrada, se queda en la parte baja del depósito y el tubo de agua caliente se queda en la parte alta. Llega hasta la parte alta del termoeléctrico. De ahí que tenemos que vaciarlo por la entrada de agua fría. El termo estaba colgado, sujeto con 2 tornillos tirafondo con tuerca, mucho más fácil. He aflojado las tuercas una vez que estaba el termo vacío y ya lo he descolgado. Y aquí tengo la suerte de que la distancia de los soportes del termo nuevo coinciden con las del termo viejo. Por tanto, no tengo que taladrar. Voy a colocar los manguitos electrolíticos que trae el termoeléctrico. Coloco incluso, aunque este manguito trae la junta, coloco un poco de hilo de teflón para asegurarme de que no haya fuga. Coloco también el manguito electrolítico en el agua caliente. Hay compañeros que utilizan otro tipo de manguitos electrolíticos. Yo, si el manguito electrolítico como este, que es bastante fuerte, además viene interiormente metálico, pues coloco el que trae el termoeléctrico. Y no olvidemos colocar la válvula de seguridad del termoeléctrico en la entrada de agua fría. Esta sería la válvula de seguridad, por ese agujerito vaciaría cuando hay un aumento de presión y ahí se aloja la válvula de retención o antirretorno. Esta pequeña valvulita impide que el agua del termoeléctrico retorne hacia el agua fría. Podemos incluso desmontarla. En este caso viene enroscada. Vamos a desmontarla. Si quitamos la válvula de retención de la válvula de seguridad, ¿qué sucede? Que el agua caliente del depósito, al ir calentando, sabemos que aumenta de presión. Por tanto, el agua caliente podría retornar a la tubería de agua fría. Hay compañeros que dicen, fontaneros que dicen que incluso si quitamos la válvula de retención de la válvula de seguridad, nos sirve como amortiguador. El tramo de tubería de agua fría nos sirve como amortiguador, ya que la presión acumulada en el depósito iría retornando hacia el agua fría, facilitando que incluso puede evitar que nos gotee la válvula de seguridad. ¿Por qué no debemos quitar la válvula de retención? Imaginaos que hay un corte de agua en la instalación y el agua caliente del depósito retorna por el tubo de agua fría y el termo eléctrico se nos queda vacío de agua. Una vez que vuelva el agua, si no al tener los grifos cerrados, el aire que contiene el depósito no sale, la resistencia puede quedar al aire, no sumergida, como está en este caso, provocando la rotura de la resistencia. Bueno, pues como os decía, coinciden los soportes, la distancia de los soportes, pues cuelgo el termoeléctrico nuevo, aprieto las tuercas de los tornillos tirafondo y voy a desmontar las 2 llaves de escuadra de entrada y salida de las tomas del apareo, ya que no tienen los pomos o manetas, están rotos. Me voy a la batería de contadores y cierro la llave de entrada. Y creo que habéis visto que tienen un reductor de presión. La vivienda tiene un reductor de presión en la entrada. Por tanto, también nos evitaría que nos fugue la válvula de seguridad. Bueno, pues coloco llaves de escuadra nuevas y apretamos los latiguillos. Los latiguillos siempre procuramos a curva amplia, apretamos a tope con la mano y luego un toquecito solo con la llave. Una vez que notemos que la junta ya está tocando con el racor, paramos de apretar porque si apretamos en exceso podemos partir la mitad. Bueno, pues ya está vaciando el aire
del termoeléctrico voy a colocar el latiguillo de salida de agua caliente. No olvidemos que antes de enchufar el termoeléctrico debe estar completamente lleno de agua. Luego abrimos grifos de agua caliente y dejamos abiertos hasta que salga todo el aire por ahí. Una vez que vemos que ya no sale aire y sale agua, entonces será el momento de enchufar el termoeléctrico. El termostato en este caso viene regulado en máxima eficiencia energética, pone ahí, o modo económico, pues dejamos el termostato ahí, en esa posición, en modo eco. Bueno, pues sigue el termo llenándose y una vez que vemos que ya solamente sale agua y no sale aire por el grifo de agua caliente, entonces sería el momento de enchufar el termo. Solo habría que esperar que caliente el agua del depósito y se apague el piloto de encendido. Comprobamos que no hay ninguna fuga en ninguno de las uniones y enchufamos.